Gente bonita, sean todos muy bienvenidos a su canal de Pachu Trading, ¿ok? Hoy vamos a hacer otra sesión de Forex. Faltan 10 minutos para que abra el mercado. Ahora está abierto el mercado de Londres, ¿no? Faltan 10 minutos para que abra el mercado de Nueva York. Así que vamos a ver si podemos encontrar una entradita antes o después. Y les voy a mostrar cómo descubrí cómo poner parciales, porque todos los tutoriales que uno ve de cómo utilizan TradingView y te muestran cosas que se puede hacer, son todas cosas en demo, cuando intentan replicar lo que es una cuenta real. Y después en cuenta real eso no funciona, porque hay parámetros que hay que cambiar. Así que si se da una buena entrada y poner parciales, después les explico cómo lo pude lograr. Acá ya estuve tirando algunas líneas de tendencia. Vamos a ver qué hace cuando abre, porque no hay noticias. Noticias hay 11:30 recién. Así que tranqui, vamos a esperar a ver qué pasa. Verdaderamente a mí lo que me gustaría que haga es que se regrese. Que se regrese hasta este bloque de órdenes. Te recomiendo que el video te lo veas hasta el final. Escuchá los análisis y si querés podés comentar y me decís si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Todo siempre con respeto. Ya abrió la sesión y vamos a ver si va al punto que yo quiero que vaya. Acá. O cerca de acá. Y lo más factible, si tiene un retroceso, que llegue hasta la línea de tendencia. Vamos a ver cómo reacciona la línea de tendencia y si se la puedo hacer ahí la entrada. Si se me va, mala suerte. Porque ahí no sabes lo que va a hacer. Existe mucha posibilidad de que se vaya para arriba y tenés un 50% de que se vaya para abajo. Y no tenés seguridad. Ahí donde está ahora. Hasta abajo no va a llegar. Entonces lo bueno sería que llegue hasta acá. Ni tampoco, porque está rebotando. Rebotó varias veces en este vacío. Vamos a ver. Acá tiene otro vacío en un minuto. Si rompe este bloque, llega al 50%. Estoy muy cerca de hacer la entrada. En cualquier momento la hago. Una compra. Listo, básicamente podríamos decir que está en la línea de tendencia.
Voy a hacer una entrada al alza con un stop muy bajito, muy cortito. Confirmar. Muy cortito está el stop. Si se le ocurre ir hasta acá abajo como yo pensaba, bueno, después veré cómo reacciona ahí abajo y haré otra entrada. Ahora vamos a 5 minutos. Vamos a ver qué es lo que yo quería por acá. Vamos a ponerle los parciales. Yo iría de acá. Acá. Esperando que se vaya para arriba, ¿no? Le vamos a poner un parcial más o menos al 25%. Ahí. Ojalá que no se vaya para abajo. Estoy en comprar. Le vamos a poner una orden de vender de un micro lote. Esperá. Ah, sí, esta es la que hay que cerrar. Vamos a cerrarla toda. Bueno, ahí ya fallé. Vamos a ver una cosa. Límites. Perdón. Vamos a constatar de que sea ahí. No estaba en límite. Bueno, te comento ahora que estoy viendo el video. Ninguno de estos parciales se activó. Y posiblemente porque no le puse Take Profit en el checklist. Posiblemente tendría que haberlo hecho. Y no lo hice. Bueno, para la próxima lo vamos a dejar porque la vuelta entera a los parciales se la voy a encontrar. Le encontré un 50% a la vuelta, que lo vas a ir viendo en el transcurso del video. Igual me parece que va a querer hacer lo que dije antes, ¿eh? En vez de hacerlo en 2 operaciones, lo voy a hacer en una. Así que vamos a bajar acá. No, esto es demasiado. Se lo pongo por abajo. Por abajo de este vacío. Porque tengamos en cuenta que muchas veces cuando llega al vacío, rebota. Bueno, esperemos que siga rebotando para arriba, ¿no? Bueno, ahí le pusimos un TP. Copiamos precio. Se lo vamos a poner al 50% el otro. Primero vamos a llevar este arriba de todo. Ahí está. Y estos son los riesgos que tenés que tomar, ¿viste? Pues yo dije que iba a llegar hasta acá. Vamos a tener que estirarlo. No queda otra. Pero en el caso de que las cosas salgan mal, es lo que estoy dispuesto a perder. En realidad tenía dispuesto a perder un 5% en 2 operaciones. Pero yo creo que va a ser lo que yo tenía pensado al principio. Esperarlo acá. Yo lo tendría que haber esperado acá y ahí hacer la entrada. Se lo tengo que poner el stop sí o sí por debajo del bloque de órdenes. Estaría perdiendo $2 más. $2 más de lo que tenía pensado, ¿no?
esta línea. La línea se la vamos a sacar, pues ya no tiene sentido. Esperemos que pase por encima de la línea de tendencia otra vez. Mirá, si yo tomo un riesgo de 7, tengo que tomar una ganancia de 14. 15, ahí está, confirmado. Entonces esto, ahora vamos a mover todo. Vamos a mover el TP. Tendría que ser por acá. Ahí el primer TP. O un poquito más abajo, ¿no? 50%. No, está bien, lo dejamos ahí. Ahora vamos a ponerle el otro TP. No lo puedo mover, che. No me dejó moverlo, no sé por qué. Ahora vamos a tratar de ponerle otro TP acá. Si estamos en compra, los TP son en venta. En límite. Ahí, vender. Y ahora vamos a ponerle uno más acá. Como yo estoy con 4 mini lotes, le voy sacando a un mini lote. 1, 2, me falta otro acá y después este es el último. Vender. Ahora, cuando me agarre el primer TP, te explico cómo logré ponerlos sin que me tome directamente una venta. Porque antes yo hacía esto y cuando tocaba la orden se convertía directamente en una venta. No se convertía en un TP. En una toma parcial, quiero decir. No se convertía en una toma parcial. Miré un montón de videos y todo lo hacían en demo. Vos lo pones en práctica acá y no funciona. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenés que cambiar. Y ellos, como lo hacen únicamente en demo, no lo hacen, no operan en real, no saben decírtelo. Mirá, en realidad yo mover el stop hasta acá fue demasiado. No tendría que haberlo movido tanto, porque yo tendría que haberlo puesto acá. Porque el punto de rebote es este vacío de liquidez. Si no rebota ahí, listo, es que se va. Y asumir la pérdida ahí. Es más, lo voy a hacer. Se puede regresar, Se puede regresar e intentar cerrar este vacío. Pero si me toca salir, macho. Viste que cada vez que muevo una orden, ahora me pide confirmación cada vez que la muevo. Antes no me pedía confirmación. Después vas a ir viendo y vas a ir entendiendo por qué alguna de mis decisiones las cambio sobre la marcha, como mover los stop y todo eso. Pero igual sobre la marcha, a medida que lo voy haciendo, te lo voy explicando y lo vas a entender. Si a mí me llega a sacar acá, listo. Después veo si le puedo entrar por acá abajo. Ah, bueno, te voy a explicar cómo lo hice. Porque a ver si me saca y después se me ocurre no seguir para hacer una sola operación. Y posiblemente haga una sola operación. Si me saca, me saca. Ya está, no voy a hacer otra operación más. Por el hecho de que después entras en lo que es trading de venganza. Y eso no lo quiero. Bueno. Opciones de configuración. Trading. Operación con un clic. Si vos activás esto, cada vez que entras, directamente te abre la orden. Pero no te deja tomar parciales. En cambio, vos acá lo desactivás y vos tenés que confirmar las órdenes, pero te permite tomar parciales.
y yo lo prefiero así toda la vida. Así que ahí estaba el secreto. Pero bueno, espero que llegue a un parcial como para poder comprobar si la configuración está bien, ¿no? Ten en cuenta, vos podés entrar en el mercado como quieras. Si haces una compra, cada parcial tiene que ser una venta, pero tenés que estar en límite, tiene que ser una orden límite. Vamos a dejar que se desarrolle esto. Y lo moví nomás. Lo moví porque en verdad me parece lo más sano. Lo más sano. Porque acá me puede llegar a sacar por nada y no tiene sentido. Yo lo tenía acá abajo. Y es un riesgo al divino botón. A ver. Meterlo tan corto. ¿Dónde lo tenía yo? Acá. Si este es un punto clave, ¿por qué lo voy a arriesgar así de stop? ¿Es más de lo que quiero perder? Bueno, está bien. Pero yo voy a hacer una sola operación. ¿Qué te dije? El 50% del vacío de liquidez es un punto de rebote. Cuando hizo varias velas. Acá puede comérselo este vacío de liquidez. O no, o puede llegar ahí y seguir para abajo. Pero hay una gran posibilidad de que siga para arriba. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero el 50% era un punto de rebote. Entonces mi stop acá estaba bien puesto, pero lo estoy arriesgando acá porque yo consideraba que mi punto de entrada era acá, que tiene que llegar hasta acá. Posiblemente no llegue, porque yo te puedo decir tiene que llegar hasta acá, pero veo esta posibilidad acá y le entro. Acá me apresuré un poquitito a hacer la entrada, pero tampoco estuvo tan mal, porque hizo el choch y si tiene fuerza viene a cerrar esta vela roja y sigue para arriba. Los puntos de entrada son varios ahí, así que bueno, voy a poner esto un poquitito. Voy a sacar mi cara un cachito, me voy a preparar un café y me vengo con el cafecito y quiero una buena noticia. Espero que no me haya sacado. Espero que mi análisis sea correcto de lo que va a pasar. Bueno, decía, tenía el micrófono desactivado, no sé si tuve el micrófono desactivado durante toda la sesión, esperemos que no. Decía que bueno, que vengo con el cafecito nuevo y ya me encuentro casi con una buena noticia, que subo el TP ahí porque ya, el TP no, el stop loss lo subo ahí porque ya no tiene por qué llegar a ese punto. Si llega a ese punto otra vez en una reversión es porque ya se va para abajo y sin posibilidad de subir. Y que si me toca el segundo TP, ya acá estoy protegido con este bloque de órdenes. Mi entrada quedó dentro del bloque de órdenes. Bueno, esperemos que termine haciendo un boss acá. Pero una vez que lo marcó, por más que retroceda, en la próxima vela te lo da, o en la otra.
Porque para que te lo dé, tiene que romper el cuerpo. El cuerpo de la vela tiene que romper. Tiene que quedar por encima de la mecha. Y ahí te marca el boss. Si es con la mecha sola, no pasa nada. Mirá cómo estuvo ahí a milímetros de darme el primer TP. Y quiero ver si lo configuré bien. Quiero ver si me lo da. Bueno, en un minuto, justo en esta línea, en la anteúltima que marqué, que viene a ser esta, hay un bloque de órdenes alcista en un minuto y el equilibrio. Acá generalmente esto le cuesta pasarlo, pero el stop está muy bien puesto acá. Porque si rompe esto, ya está. Me voy con una pérdida de 2,84. Perfecto. Pero existe la posibilidad de que rebote. Ahora, en esta parte ya se protegió con un bloque de órdenes. Bajista. Me hizo un choch. Bajista. Vamos a ver qué es lo que pasa. Acá va a mandar el que tenga más fuerza. Porque tenés dos bloques. El que tenga más fuerza va a ser el que va a mandar. O rompe el bloque bajista o rompe el bloque alcista. Y listo. Vamos a 5 minutos. Está reaccionando a esta línea de tendencia. Por lo que se ve va a querer continuar con su tendencia bajista. Vamos a ver, si no rebota en ese bloque de órdenes y se va para arriba, el SL está asegurado. La tendencia general siempre fue bajista, siempre. Pero existía la posibilidad de que ahí se pegue la vuelta. Y puede ser tranquilamente que llegue hasta este punto y acá se pegue la vuelta. Ya acá rebotó 2 veces. No creo que rebote otra vez. Si llega hasta ahí, va a pasar y me va a agarrar el stop loss. No creo que rebote 3 veces ahí. Vamos a verlo en un minuto. La fuerza bajista, evidentemente la que está teniendo mucha más fuerza. Desde este punto, picos cada vez más bajos. Ya hizo otro bloque acá. Tiene que romper esta parte de la estructura para sacarme. Acá una
vela grande con un ínfimo mechazo ya te puede sacar. Está reaccionando, ahí pasó la línea de tendencia. Esperemos que no reaccione ese bloque y que los compradores tomen fuerza. Esperemos que tomen fuerza los compradores. Un lindo vacío de liquidez. Esperemos que rompa este bloque, que no reaccione esta línea, y la línea más fuerte de tendencia es esta que está acá arriba. Ahora posiblemente empiece a tomar movimiento porque faltan 40 minutos para las noticias. Esperemos que empiece a moverse para arriba y no para abajo. Listo, rompió el bloque de órdenes y acá reforzó este bloque de órdenes. Hizo un bloque sobre otro que ya estaba. Así que hay grandes posibilidades de que siga subiendo. Vamos a 5 minutos. A ver, vamos y venimos. Esperemos que rompa esa línea de tendencia. Tiene que romper este bloque también. La línea de tendencia justito pasa por el principio del bloque. Muy cerca de romperlo, el bloque de órdenes. Rompió el bloque de órdenes. Y si sigue, aunque sea por abajo, esta línea de tendencia, vamos a tener el TP. Para llegar al TP, tiene que romper este pequeño máximo que tiene acá. Este es un buen indicio. Pero tiene que pasar la línea de tendencia. O sea, este vacío de acá es un buen indicio, pero tiene que pasar la línea de tendencia. Está dejando muchos vacíos de liquidez alcistas, así que creo que estamos en un buen camino. Esperemos que abra la próxima vela por encima de esa línea de tendencia. Rompe PP. Rompe PP. Vamos. Perfecto. No me lo tomó. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. ¿Por qué no me lo tomó? Vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar acá a ver si es como debería ser. Cerramos parcial, cierre parcial. Cerramos una posición. Listo. Entonces estos los sacamos. Vamos a ponerle una línea nada más para saber dónde cerrar la posición. Espera, ¿qué hice? Cualquier cosa hice. Yo lo que quería era esta línea de acá. Esta línea. La vamos a poner acá. Este lo cerramos. Porque no me lo tomó. No me lo tomó el parcial. Este lo cerramos. Listo, lo voy a hacer a ojo.
No me lo tomó. ¿Por qué no me lo tomó? Posiblemente yo no tenía esto marcado. No sé, pero no quiero arriesgar nada ahora. Lo que estoy viendo es que cerré un parcial y no tengo más dividendos acá. Bueno, esto es hasta que le tome la mano, che. Vamos a sacar estas líneas de tendencia. Estas no. Todavía no. Ah, puede ser, está bien. Yo tenía 102. 102. Me dio este poquitito que está acá. Creo que tenía 102 casi justo. No sé, no me acuerdo ahora. Pero sí me bajó un microlote. Y acá tenía 2,88. Y ahora tengo en el stop 2,13. Si bajó algo. ¿Dónde está más o menos el 50%? A ver. Bueno, la opción más segura es cerrar de acá. Cerrás de acá y te va a preguntar cuántos lotes querés cerrar. Listo. Y esto lo voy a volver a probar, porque hay que ver. Esto yo no lo tenía marcado, pero no sé en realidad si hay que tenerlo marcado. Aunque me dio como 80 centavos, algo por el estilo, no sé. Y el tema es que me tendría que haber dado como $3. $3.50 me tendría que haber dado. Bueno, vamos a ir tomándole la mano de a poco a lo que son los parciales. Acá lo que importa es ser efectivo en la operación, no correr más riesgo del que hay que correr y no hacer trading de venganza. Acostumbrarse a que si perdiste, perdiste, se acabó hasta el otro día. Al 50% le voy a sacar otro lote. Y cuando llega al 50% subo el stop a break-even. Vamos a ver si de acá funciona ahora. De acá ya vimos que funciona. Ahora vamos a ver si funciona de acá. Esto se lo tenemos que sacar. Acá tengo ya puesto un microlote que quiero que es lo que me descuente. Vamos, Pepe, andate para arriba, que falta muy poco para las 11:30 y no quiero que se me venga para abajo de un guachazo. Ayer lo estuve probando, el tema de poner órdenes límites, y me funcionó. Ahora no funcionó. Desconozco el porqué. Tengo que volver a intentarlo a ver si hay que marcar alguna de estas casillas o algo por el estilo. Y capaz que ayer lo hice y no me di cuenta. Bueno, acá la idea sería que se pegue la vuelta hasta el punto de ruptura en el caso de que se pegue la vuelta y que vuelva a subir. O que rebote acá en el 50% o en el 100 del vacío. O sea, en esta línea de tendencia. Vamos a ver si toma fuerza bajista. Esperemos que no. A ver en 5 minutos cómo se lo ve. Acá tenemos un bloque de órdenes que me protege. Esperemos que no rompa este bloque de órdenes y que siga para arriba hasta el 50%. Así le saco otro microlote.
Se acerca la hora de las noticias y verdaderamente yo de acá tendría que salirme, pero voy a correr el riesgo. Ahora se va a ir moviendo cada vez más. Se va acercando peligrosamente al stop. Y a mí me parece que en el caso de irse para abajo, de querer irse para abajo, lo que va a buscar es llegar hasta este bloque de órdenes que está acá. En el caso de querer irse para abajo. O sea que me sacaría a mí, tocaría el bloque y se iría para arriba. Vamos a ver qué pasa. Todo eso en el caso de que no reaccione bien a este bloque, ¿no? Bueno, pensando que puede llegar a ser así, voy a mover un poco el stop por las dudas, porque un mechazo puede llegar hasta ahí, puede hacer un mechazo hasta acá, puede hacerlo hasta la parte de abajo, pero bueno, ya está, ya fue, ya está. Y muevo el stop porque no me queda alternativa, lo tengo que mover ahí. Es muy peligroso estar adentro cuando se va a dar una noticia y vos ya no tenés un buen margen. Ponele, si la noticia se daría y la vela estaría por acá, no sería ningún problema, porque yo tengo todo este margen, le puedo poner un stop y listo, no tengo que arriesgar absolutamente nada. Acá sí es muy riesgoso lo que estoy haciendo. La lógica acá sería cerrar, salirme y chau. Pero vamos a correr el riesgo. Está reaccionando bien a este bloque. Esperemos que siga reaccionando a este bloque. Yo creo que es el 70% de las veces que se da una noticia que lo primero que hace la vela es irse para arriba. El 70% de las veces. Y si se va para el otro lado es porque vos tenés un bloque de órdenes que va a ir a cerrar el vacío y después se va a ir para el lado contrario. Acá está justito en el bloque. Entonces existe la posibilidad que venga a cerrar este, a tocar el borde superior y se vaya para arriba, o que se vaya para arriba, toque este y baje, o que siga ya, porque parte desde un bloque. Bueno, falta un minuto para conocer nuestro destino final. Como la película Destino Final. Estando, no habiendo roto este bloque, existe mucha posibilidad de que quiera ir a buscar este bloque de acá. Esperemos que sea así. Ya son 1:30 y arrancó en verde la vela. No es un buen augurio. Esperemos que no quiera romper esta zona. Por eso que lo bajé un poquitito más. Y tampoco me puedo ir buscando todos los bloques, porque si va para abajo, listo, va para abajo y se lleva puesto todo. Espero que sean malas noticias para el dólar. Si son malas noticias para el dólar, sube. Para el dólar o para lo que sea, no estuve muy al tanto de lo que era la noticia. Pero era una noticia de alto impacto. Noticia de alto impacto que no marcó ningún tipo de volatilidad al inicio de la noticia. Después sí pasaron cosas. Después sí. Pero al inicio no hubo ningún peligro. En cualquier momento arranca para un lado o para el otro, ¿eh? Si se viene para abajo y el mechazo es muy fuerte, hay que ver hasta dónde lleva los 5,22.
Vamos, Pepe, anda para arriba. Abrime la próxima vela por fuera del bloque de órdenes. Puede que eso sea un pequeño engaño, y después arranque para abajo. Vamos, Pepe. Abrí por encima del bloque. Listo. No voy a correr el riesgo de $5. Que me saque ahí. $2.10. Está arrancando para abajo. Va a romper el bloque. Rompió el bloque. Para. Vamos a dejarlo llegar hasta ese bloque. Hasta la puntita. Ahí me hizo un choch y eso no me gusta nada. Arrancó nomás para abajo. ¿Vos sabés qué? Va a llegar a ese bloque y va a rebotar porque no está teniendo fuerza. Así que los arriesgo. La situación no está fácil, Que se vaya esa vela un poquitito para arriba no significa nada. Puede estar queriendo cerrar ese vacío y listo. Y continuar para abajo. Pero si es como yo decía, que quiere llegar a este bloque y rebotar, puede ser que simplemente se haya acercado y acá rebote. Y no le dé bola a este choch. Vamos a sacar las líneas de tendencia. Esta no. No, vamos a dejarlas. Vos fíjate que reaccionó en la línea de tendencia esta. Y se vino por abajo. Esa es una línea de tendencia muy fuerte. O es la que viene de allá arriba. Si pasa mi precio, yo podría decirte que las cosas no están muy lejos de lo planificado. Mínimo más bajo, mínimo más alto, mínimo más alto. Si esta no se viene para abajo, listo, no tengo que esperar más nada. Ahora sí, el stop ahí. Ahora sí que no tengo motivo para moverlo. Y vos fíjate que los motivos que tuve antes para mover el stop fueron perfectos. No fueron excusas, fueron motivos claros. Ahora verdaderamente ya no me interesa si quiere venir a buscar este bloque, que me saque ahí. Porque acá sí que no tiene motivo para venirse para abajo. Ahora, debería romper este bloque. Puede reaccionar y venir para abajo. Pero no tiene que llegar hasta este bloque. No tiene que llegar. Me interesaría que esta termine por arriba de este nivel. Porque se puede dar vuelta perfectamente. Vamos a ver qué hace. Cómo va reaccionando a los distintos niveles. Lo bueno acá sería que rompa esta línea de tendencia, que es la más fuerte. Bajista. Acá me vi obligado a bajarle el TP porque es muy improbable que llegue hasta acá arriba. O que pase este bloque de acá. Mirá cómo reaccionó en este bloque.
Listo. Ahora sí puedo subir el TP a break even. Si me saca, listo, no pasa nada. Porque puede reaccionar en esta y venirse para abajo, pero el tema es que no reacciona ahí. Si reacciona acá, tiene que reaccionar en esta. Lo que quiero decir, si reacciona acá y se viene para abajo, tiene que romperme este nivel también, esta línea de tendencia. Aunque yo tendría, para haberlo subido, tendría que haber esperado una vela más. ¿Por qué? Una vela más puede llegar hasta ahí y rebotar. Vamos a ver. Y con un poco de suerte, listo. Llega hasta ahí. Quiero decir, con un poco de suerte, cierra por encima de esta línea de tendencia. Una lástima que no cierre con un chocho. A ver. Bien. Perfecto. Cerró con un chocho. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos? Vamos a sacarle uno. Y dejamos correr los otros dos. Vamos a sacarle un micro lote. No le sacamos nada. Pará. Esto un poquitito más arriba. Así de paso lo podemos ver. Vamos a sacarle ahí. Si le sacamos uno, serían, no sé, $1 sería. Por cómo se vienen dando las cosas, no vale la pena. En $6 sí le podría sacar uno y serían $2. Y los otros dos que quedan los subo, y si los agarra, y si no, ya está. En $6 le saco un micro lote. Vamos, llegame hasta los $6. Qué bueno sería que termine por encima de esa línea de tendencia. Y de paso probamos si desde acá funciona, ¿no? Porque desde acá ya vimos que funciona, que se puede sacar el parcial. Agarramos esos $2 y corto el video. Y esto lo dejo correr y después les comento cómo fue. Y sí, es una línea de tendencia. Ahí tiene que rebotar para abajo, salvo que tenga mucha fuerza y lo pase. Vos fijate que la línea de tendencia pasa justito en la zona de equilibrio. Si le saco estos $2 acá, los otros dos los extiendo más y lo dejo correr. Ya está. Si los agarra, los agarra. Es un poquitito difícil, ¿no? Pero bueno. Es un poquitito difícil porque tendría que... Es una tendencia bien bajista, che. Acá, ¿no? Acá se está pegando la vuelta. Entonces yo tendría que buscar después para ponerlo. Mirá, el de 15 minutos. A ver, 30 minutos. Y tendría que buscar y ponerlo allá. Bueno, vamos a ver si nos da esos $2. El 50% de este es un punto de rebote. Vamos a ver si nos quiere dar los $2 que estamos buscando y después se verá. Vamos, que faltan pocos centavos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Dame los $2.
Vamos. Rompe, Pepe, rompe. Vamos. Falta poco. Dale que nos vamos. Dale que nos vamos. No me lleves otra vez a la tortura, por favor. Que tengo que cortar el video. Qué tortura, por Dios. ¿Sabes qué? Me voy a llevar un microlote. Y listo, che. No me lo tomó. Desde ahí no me lo tomó. No me lo tomó. Me robó unos centavos acá. Bueno, vamos a ver desde acá. Cierre parcial. Un microlote. Ahí está. Listo. Lo demás lo dejo correr. Hasta que me agarre esto. 5,88. Vamos a ponerlo en 6. Y hasta acá dejo el video porque mirá vos. Mirá lo que está haciendo ahora. Yo quería los $2, Mirá. Ahora casi que va a llegar. Listo, papá. Listo. Igual me llevé un poquitito menos, nada más. Y mañana van a ver si me llevé estos otros 6 que están acá. Bueno, mientras editaba el video sí que llegó al TP. Eso fue lo bueno. Lo malo es que en realidad siguió para arriba y se fue más o menos un 50, un 100% más, no sé. Hubiese hecho $12 en vez de 6. Pero eso es algo que uno nunca sabe. Así que espero que el video de hoy les haya gustado, les haya servido. Llevo 3 horas 14 de grabación. Vamos a ver cómo edito esto para que no se haga tan largo. Nos vemos mañana en la próxima sesión. Hasta pronto.